Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 6 y los primeros 2 versículos. Esto es el resumen de Moisés de la ley de Dios. ¿Qué tenía que hacer la gente con la ley de Dios? ¿Cuál era el propósito de la ley de Dios? Y en resumidas cuentas, aquí fue donde Moisés dijo, bueno, a ver, esto es lo que tienen que hacer. Y Deuteronomio 6, del 1 al 2, esta es la Biblia de las Américas, dice así. Es que inicia esto pues y me enredé. Esto pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer. Y ojo acá, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú, tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Pero me encanta cómo el inicio de la ley de Dios, antes de decir cuál es la promesa, antes de decir qué es lo que tienen que hacer, nos da como el porqué de obedecer la ley de Dios. Y es para que temas al Señor. Y yo quiero que piensen un momento en esa palabra. ¿Qué es el temor a Dios? Tómense un segundo, 2 segundos o 30 tal vez para pensar qué se les ocurre o qué les viene a la cabeza cuando oyen tienen que tener temor de Dios. ¿No? Porque siempre lo dicen así furiosos. El que no teme al Señor. Y es cierto. Pero ¿por qué ahora tanta pasión y tensión atrás de una palabra como el temor a Dios? Y no sé, tal vez hay varios sinónimos que les puedan venir a la cabeza. No, es que el temor a Dios es miedo a Dios. Oh, es que el temor a Dios es, no sé, respeto, ¿no? Porque esa es común. El temor a Dios es como un respeto a Dios. Pero no deja de ser una respuesta ambigua, una respuesta como de cajón para algo que tal vez mi corazón no entiende. ¿Qué es el temor a Dios entonces? ¿Y cómo esto se relaciona con el amor? Yo le explicaba a mi célula y es lo mismo que les explico a ustedes. Tenía esta como mala idea de que el amor de Dios y el temor de Dios son 2 caras de la misma moneda. Pensamos muchas veces que el amor de Dios es la parte paternal de Dios. No, que Dios es amor, entonces me cuida, me escucha. Y el temor a Dios entonces es la parte distante de Dios, la del juicio, la que todos y por la que todos temen. Y a lo largo de este mensaje yo quiero que entiendan algo. Esa es la primera mentira que vamos a desmentir. No son 2 caras de la misma moneda, porque el temor y el amor no son contrarios, sino que realmente colaboran, sino que realmente están profundamente conectados. Porque no podemos hablar del amor de Dios y omitir el temor a Él. No podemos hablar de Dios siendo amor si no comprendemos verdaderamente lo que significa temer a Dios. Entonces, creemos este error común, que son 2 cosas completamente independientes de la una de la otra. Y el diablo, feliz de la vida, nos deja creer esta mentira para que vivamos y creamos en un amor que está incompleto, que no alcanzamos a entender completamente. Entonces no está bien fundamentado y puedo ser fácilmente engañado. Y por eso nos encontramos con gente que dice, pero Dios, si yo te amo, ¿por qué me pasan estas cosas? Porque no ha entendido completamente lo que significa temer a Dios. Pero como todo en la vida, todo cobra sentido cuando yo lo entiendo. Todo cobra sentido cuando dejo de dar por sentado las cosas e investigo un poco. Entonces, el temor a Dios para mí siempre fue algo muy curioso.
porque habían tantas cosas que hablaban del temor a Dios y al final del día yo todavía no podía englobar qué significa el temor a Dios. Y claro, estamos hablando de un Dios eterno, enorme, que existió, existe y siempre existirá. Entonces, aún lo que yo diga, pues se queda corto, pero vamos a tratar de entenderlo un poco mejor. Y yo decía, pero ¿por qué hay tanta como contradicción en un tema tan importante? ¿Por qué unas cosas sí, por qué otras cosas no? Y a veces juzgamos con tanta ligereza y decimos, uy, infelices. Como mi abuela viendo telenovelas. Mi abuela saca un vocabulario fino cuando ve telenovelas. Bueno, ya no las ve, pero saca lo más fino que hay dentro de ella. No, bien que la abandonen por mentirosa. No, bien que la dejó el marido, ya no se lo merecía más. Pero sin darnos cuenta, y como repetidas veces yo predico, no sé, o sea, con ligereza juzgamos a los demás sin darnos cuenta que caemos en los mismos errores. Pero realmente nuestra manera de vivir omite una parte tan maravillosa de Dios y es temerle a Él. ¿Cómo? Huyendo. Es como decir, prefiero vivir en la ignorancia que conocer la realidad. Entonces nos conformamos con amar a Dios en nuestros términos. Y nosotros ponerle la definición de amar a Dios. Pero ¿saben por qué confundimos y malinterpretamos lo que significa temer a Dios? Porque en serio no entendemos lo que significa el amor en primer lugar. Les voy a dar un ejemplo para que juntos comprendamos qué es el amor. En gran manera y profundamente, el amor de una persona cambia según el objeto que ama. Uno puede amar muchas cosas, pero la magnitud del amor varía. La magnitud y la manera en la que yo amo no es la misma para todo. Y realmente entonces me pongo a pensar una cosa. Y cuando yo estudiaba sobre el temor de Dios, primero todo el estudio me llevaba a qué es el amor a Dios. Y entender el temor a Dios como algo increíble y no un miedo como nos enseñaba Pipe. Creo que fue en el Fest, de hecho, o en algún lugar, porque él predica mucho, entonces en alguna de las 300 predicas que da, nos dijo eso. Lejos de ser un miedo, ¿cómo se puede volver el temor a Dios un anhelo? Parte de la magnitud de mi amor hacia Dios. Y más adelante vamos a seguir tocando este tema. Pero partamos de una verdad. Si aquí nos hacemos llamar cristianos, el amor a Dios no puede ser un sentimiento predilecto y por default de su vida, sino que debe ser una acción intencional, con hambre y sed de más. No puede ser que ustedes amen por default a un Dios que, y más adelante vamos a hablar más profundamente de esto, pero que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y su amor a Dios se reduzca en, sí, voy a la iglesia, a jóvenes, sí. Pero muchas veces somos así de simplistas con nuestro amor a Dios. Que simplemente es un amor de palabras, pero no es un amor profundo. No es un amor con una magnitud como la del Dios al que digo adorar. Y claro, nada de lo que yo haga se va a comparar al tamaño eterno de Dios. Pero un amor que no se esfuerza no es un amor en lo absoluto. Un amor que no busca más
No es amor en lo absoluto. Un amor que se conforma con nada no es amor en lo absoluto, sino son placebos en los que yo digo, ay, soy libre de la culpa, ay, me voy a ir al cielo, pero realmente ustedes no adoran a Dios. Entonces por eso vienen estos eventos y se vuelven como un huracán. Porque quedan desorientados. Uy, ya pasó, pero ¿ahora qué? Uy, ya, todo está inundado, estoy cansado, siento el fest que me persigue, lo sueño, lo pienso, despierto, dormido, en medio, y nada más pienso en el fest. ¿Y ahora qué pasó? Tengo cruda de fest y estoy triste, porque ya no sé qué hacer, porque me acostumbré a salir a evangelizar por el fest, pero no por el amor a Cristo, no por un amor a Dios. Entonces, parte de que no conocemos el amor verdadero, por ende no podemos temer a Dios. Entonces, desarrollando un poquito más el tema, poco a poco empezamos a ver que el temor a Dios y el amor a Dios van relacionados ¿en qué? En que el amor verdadero da como fruto el temor al Señor. Ya vamos a empezar a definir la palabra temor. Pero el temor a Dios es fruto de que yo amo realmente al Dios eterno, que amo verdaderamente a Dios. Ahora, tocando el tema de cómo el amor cambia según la magnitud del objeto, piensen en esto. Yo amo el café y amo una buena taza de café. O sea, verdaderamente, aquí hay gente que ama el café. O sea, que dice, el café. Y aman el café. Piensen en algo que les guste y les produzca mucho deleite. No sé, los hot cakes, no sé, algo que ustedes digan, llego a mi casa y me sirvo esto y Dios mío, qué increíble, vale la pena por ese momento del día. Y uno dice, bueno, ama el café, este compa toma café día, tarde y noche, verdaderamente ama el café. Pero entonces si yo después digo, bueno, y subimos la escala de la magnitud del amor, amo a mi familia. La persona obviamente asume que ama a su familia de una manera completamente diferente a la que ama el café. Si no, esa persona sería un poco enferma, ¿no? Amo el café como amo a mi mamá. Y dice, caray. Imagínense a alguien que amara lo que sea que les produzca, tal vez en la comida, deleite. ¿Por qué? Porque lo que el amor produce en una persona cambia según la magnitud del objeto. Y la familia, terrenalmente hablando, es como el objeto más grande y el común denominador de la mayoría de las personas, como el amor más grande. Y a las personas que ustedes les han predicado el más grande amor pueden testificar de, sí, mi mamá, sí, mi abuela, sí, mis tíos, sí, siempre va relacionado con la familia, o en un 90% de los casos. Y uno nunca ve esta gente decir, ¿qué harías por el café? Me aviento de un 5º piso por un grano de café. Bueno, a ver, cálmate. Es más, es hasta ofensivo una vez comparadas las dos partes. Decir que amas el café, una vez has oído que una persona ama a su familia. Y es lo que mi hermano nos habla de que nuestro amor a Dios debería ser ver pálido, ¿no? Hijo pálido, ¿no? Los demás amores de nuestro corazón. Entonces, hasta ahora no he dicho nada que sea novedad. Y tal vez a lo largo del mensaje no diga nada que sea una novedad. Porque muchas veces la verdad y la realidad del asunto está frente a nuestros ojos y simplemente tenemos que alzar la mirada, tal vez quitarla de nosotros mismos o de lo que sea que nos está distrayendo y ver. Entonces, ¿cuál es la magnitud de su amor hacia Dios? Dependiendo de cuánto
amo algo, lo que produce en mí cambia. Entonces, cuestiónese un momento y piensen en su relación con Dios. ¿Qué produce en ustedes? ¿Qué produce mi vida con Dios en mí? Y me voy a subir. Porque hay un error. Y es que pensamos que entre más hacemos, más cristianos somos. Entre más hago cosas, más me acerco a Dios. Pero no se trata de cuánto puedo hacer o no puedo hacer, sino que tan genuino es mi amor por Cristo. Si algo en mí reveló la pandemia y todo este tiempo, fue que yo profundamente tenía que conocer el amor de Cristo en mi vida. Porque el objeto de mi amor no era Dios, sino toda la rutina religiosa. Me gustaba salir a evangelizar, me gustaba venir a las reuniones, y cuando todo eso se acabó, con ello mi vida, con ello mi Dios. Porque entonces el objeto de mi amor no era Dios verdaderamente, sino toda la actividad. Y a veces por eso es tan difícil continuar con el ímpetu después de un evento. Porque sale a la luz y no nos damos cuenta que nuestro amor realmente no estaba en Cristo, sino en la rutina. Y tal vez el amor de muchos hacia Dios es como el mío hacia una taza de café. Ahí está. Lo puedo considerar, amo una taza de café. Pero ¿cuál es el problema con las palabras en general? Entre más me familiarizo con ellas, menos relevancia tienen. Entonces, nos confunde, nos espanta la palabra temor, porque nos conformamos con muy poco cuando del amor se trata. Comparado, o ponga en la balanza de su vida su relación con Dios. ¿Cuánto aman ustedes verdaderamente a Dios? El amor siempre produce una reacción. Y no veamos el temor como un sinónimo del miedo, sino como un producto del amor. ¿Cómo así? Y yo sé que esta charla está un poquito catedrática y enredada, pero aguanten firmemente conmigo, que todo tiene una resolución al final. Pero siempre hay esta lucha constante de, y me acuerdo que esa fue la charla del último fest, no de este, sino fue la lucha por quién está sentado en el trono de nuestro corazón. ¿Quién se acuerda de esa charla? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, de eso se trató. Y era, siempre hay alguien sentado en el trono de nuestro corazón, y siempre ese fue el mensaje. Pero ¿saben cómo podemos entender un poquito el amor de Dios y el temor a Él? Vamos a hablar un poquito de los sentimientos. ¿Cuántos se han enamorado alguna vez? Levanten la mano. Ay, sí, ahora todos, ay, yo nunca me he enamorado, no les creo nada. No fueron a la secundaria y nunca les gustó a alguien. Sí, o sea, todos hemos sentido, así sea un pequeño chispazo de, uy, ay. ¿Sí o no? Pero todos hemos sentido el amor o lo hemos visto en una película. Piensen en la comedia romántica, la última comedia romántica que vieron. Y piensen en una boda. Vamos a hablar del temor a Dios ahora sí. Piensen en una boda. Si es mujer, usted es la novia. Si es hombre, usted es el novio. Transpórtese y cierre los ojos. Vengan conmigo y vamos a ser creativos. Cierren los ojos. Todos va a aprender una película. Así ustedes, tal vez el amor de su vida tiene el cabello largo y está caminando y se le mueve el cabello sedoso y brillante, tipo Pantene. Estoy siendo descriptivo para que ustedes entiendan la magnitud del evento. Y ustedes, el vato o la mujer dijo que sí. Ya se armó la bodota, o sea, así el fiestón, no. Pero tal vez otros están en
no sé, en las Islas Maldivas, creo que se llaman así, que creo que están por España, o donde sea que se quieran casar, en un bosque, ¿no? Donde la chinita se perdió, en ese. Y está la persona con la que ustedes están profundamente enamorados, está tocando el piano, la solemne canción de matrimonio, y ustedes escúchenla en su mente, cierren sus ojos, es el mejor momento de su vida, ustedes lo han esperado, algunos más que otros, y ustedes dicen, llegó el momento. Es un amor verdadero. ¿Qué sienten? ¿Qué se imaginan que hay en ese momento? ¿Temor, sí o no? Les sudan las manos frías, les tiemblan los pies. Si les ponen a dar palabras, se van a quebrar en llanto. Porque la magnitud y el objeto de su amor es muy grande. Yo me imagino y yo me puse en esos zapatos y ojalá se me hubiera ocurrido ese ejemplo a mí, pero no soy tan inteligente. Se le ocurrió a un doctor de universidad y puso un ejemplo como este. Y yo fui profundamente confrontado, porque yo sí me proyecté casado en ese momento, lleno de nervios, me tiemblan los pies, me palpita el corazón, las manos, la voz, todo se me está quebrando. Entonces, ¿ven cómo es razonable pensar en el temor y en el amor como cosas que se relacionan profundamente? Pero como amamos a Dios tan poco, a veces nos es irracional pensar en el temor a Él. Y ven cómo el temor no es sinónimo de miedo, sino de algo mucho más profundo y una serie de reacciones en el corazón de una persona. El temor a Dios se parece mucho a esa escena, a la del novio viendo a la novia caminar por el altar. Yo he visto esa escena en persona un sinfín de veces. Siempre termina en llanto. Entonces yo era profundamente quebrantado y confrontado cuando yo me puse en los zapatos. Porque para mí fue muy fácil relacionar el amor y el temor cuando de Dios no se trataba. Porque era más próximo, tal vez, el amor a una persona que un amor verdadero a Dios. Y yo cuando leía eso, yo decía, chale. A veces pensamos que lo sabemos todo, cuando lo más obvio y elemental es un misterio aún para muchos de nosotros. Entonces, llegó el momento, leí eso y dije, voy a hacer una pausa sana. Vamos a orar. Yo hablo en plural, sí. En mi mente, sí. No sé por qué. Vamos a orar. Y oré. Y mi oración tal vez no fue la más elaborada. Oh Padre Santo, oh temo a ti reverentemente, oh Señor. Sino que fue más entre estas palabras. Y fue, digo que te conozco cuando no sé nada de ti. Me jacto de que te amo, pero sigue siendo un gran misterio para mi corazón. Y en ese momento yo dije, bueno, me queda una cosa, ser humilde y reconocer que tú eres Dios y yo, un gusano. Entonces, ¿qué aman verdaderamente? ¿Qué produce esa sensación en ustedes? Recuerden, piensen en el poder de Dios, en su misericordia, en su majestad, en todo lo increíble que Él es. Por un momento, piensen en la magnitud de Dios. Tal vez a ustedes les es fácil pensar en eso sin que les tiemblen las piernas porque no sienten nada. A mí me pasó. Y por eso fue sumamente confrontado. Pero cuando hablamos de un Dios que creó todo lo que ha existido, existe y existirá,
Es razonable que me suden las manos, que me tiemblen las piernas, que me palpite el corazón cuando hablo de ese amor. Porque es el amor y esos nervios. Y por eso palabras como reverencia, palabras como respeto, se quedan cortas. Son bonitos adjetivos y sinónimos para describir el amor de Dios, pero se quedan cortos. Por eso usamos una palabra tan amplia como el temor a Dios. Y estudiando esta palabra de temor en el original, en la palabra hebrea que no sé pronunciar, ni siquiera la escribí porque seguramente iba a intentar pronunciarla y dije, ni me voy a, porque es bien larguísima. No usan otra palabra, sino la palabra temor. Y yo quiero que ustedes entiendan algo. Olvídense tal vez de todo lo que he dicho hoy. Pero el fundamento de un amor verdadero es ese amor que me hace temblar. Es ese amor que me sacude. Es ese amor que me estremece. No es un amor cualquiera. Así que no se conformen con tan poco amor que ustedes ofrecen a Dios. Entonces suena intenso, suena fuerte, suena profundo. Pero hoy yo les digo, yo no amo a mi mamá como amo una taza de café. Pero muchas veces con mi estilo de vida pareciera que yo amara a Dios como amo una taza de café. ¿Por qué? Porque Dios no es mi Dios. Así de fácil. Porque Dios no es el amor de mi vida como lo cantamos. Porque Dios no es el objeto máximo de mi ser. Sino que, como comúnmente solemos hacerlo, lo volvemos una palomita más en la lista de responsabilidades de mi vida. ¿Dónde está Dios? En la pirámide de su corazón. ¿Dónde está Dios? En lo más íntimo de sus pensamientos. ¿Dónde está Dios? En la soledad de su cuarto. ¿Dónde está Dios? En su día a día. Preguntarnos y responder estas preguntas verdaderamente reflejan si ustedes le temen a Él o no. Entonces, volviendo al ejemplo del novio, volviendo al ejemplo de la boda romántica, hermosa, con un fiestón, no. Les voy a imaginar cómo yo me la imagino. Les voy a explicar más bien cómo yo me la imagino. Unos negros musicazos tocando algo así bien bailable. Así, no, sí, ellos tocando un vato así con una trompeta o algo así. ¡Ah! Y todo el mundo feliz. Así me lo imagino. Y pues como que este es el paso de todos los novios en los videos, ¿no? Es como, y no hacen nada más. Pero yo solo imaginarme ese momento y digo, chale, o sea, qué loco es casarse. Y recuerden, Jesús va a venir por su novia. Qué horrible casarse con alguien que no está enamorado de uno, ¿sí o no? Y eso, cuando yo leía eso decía, Santo Señor, creo que ya entiendo un poco lo que es el temor a Dios. Poco. Pero yo quiero que Jesús venga y yo esté enamorado de Él. Como el máximo objeto de mi vida. Y por eso se los digo como se los digo. Por eso me tomé el tiempo tal vez un poco enredado o tal vez un poco sencillo, como ustedes lo quieran considerar. Pero es que Dios no debe ser buscado como una cosa más.
sino que en serio y de todo corazón lo debemos buscar como con urgencia. Porque en otras palabras, si no hay temor, no hay amor verdadero. Si no hay temor, estamos hablando del Dios que creó todo lo que existió y lo que existe. Si eso no me hace temblar, si eso no me estremece, mejor, le predico a un muro. Yo creo que se estremecería más. Pero a veces de verdad, por dar por sentado cosas tan elementales, caminamos como yo en este momento. Si no saben, tengo la rodilla un poco rota. Entonces camino chueco. O sea, literalmente cojo, estoy cojo y me cuesta a veces enderezar el pie. Porque hago mucho movimiento en la rodilla. Y el doctor me decía algo que me traumó un poquito. Me dice, si sigues caminando así, tú vas a acostumbrar a tu cuerpo a estar desbalanceado. Entonces vas a fortalecer tu cadera, tus piernas, tus pies de un lado más que del otro. Y vas a tener esta tendencia siempre, así estés sano. Entonces me dijo, te tienes que tratar, te tienes que rehabilitar. Entonces muchos inician su fe como lesionados, como yo. Dando por sí, esto ya lo entiendo, esto ya está, sí, la historia de Moisés, esto ya está, esta me la puedo brincar en el devocional, ya la he leído un buen de veces. Y empiezan, hasta que ya no pueden caminar más. Porque el amor que ustedes le tienen a Dios tal vez perdió el ingrediente más esencial. Fue el temor. El temor que me impide dar por sentado. Así sea que lo haya oído 400,000 veces. Hasta lo más básico o lo más elaborado de la verdad de Dios. Así que reflexionemos. Y luego, este es el último versículo que quiero leer. En contexto, el profeta Isaías había desatado juicio en el capítulo 59 por la maldad de Israel. Y ustedes están en problemas. Y cuando se desata juicio, en el Antiguo Testamento, yo decía, Dios mío, qué horror, qué miedo verdadero vivir en el Antiguo Testamento. Porque era eran cosas que se dice, Dios mío. Pero entonces el capítulo 60 de Isaías es este resplandor de la promesa que verán la gloria de Dios, que el juicio pasará y verán la gloria de Dios. Pero hay una parte donde dice, entonces, versículo 5, lo verás y resplandecerás y se estremecerá y se regocijará tu corazón. Porque vendrá sobre ti la abundancia del mar, las riquezas de las naciones vendrán a ti. Y en la versión original, y también la versión en el inglés, en vez de decir estremecer y regocijar, dice, y tu corazón temerá y será engrandecido. Eso es lo que causa un amor verdadero hacia Dios. Que mi corazón temerá y se va a engrandecer. Se va a expandir ese amor. No va a menguar. No va a ser miedo. No va a ser otra cosa más que Dios. Pero en serio, como todo lo vivimos en nuestros términos, pensamos que podemos atribuir a nuestros propios términos un amor que va más allá, es mucho más grande y más poderoso que mis términos. Y porque Dios nos ama, nos estremece.
Y porque Dios nos ama, nos sacude. Y porque Dios nos ama, no nos permite amarle según nuestra propia sabiduría. Porque yo a veces digo, wow, Dios es muy wow, de verdad. ¿Cómo no? No sé, o sea, digo, ¿cómo no es el diluvio cada 5 minutos? ¿Cómo, Dios mío, es como los que me han visto jugar videojuegos, yo creo que realmente bien, solo Samuel y Mateo me han visto jugar un videojuego. Yo me desespero fácilmente. Y siempre que siento que voy a perder, reinicio la partida. Siempre. O sea, tengo ese... Y ya tengo la mano rápida para reiniciar el juego. Es tan rápida que el otro contrincante a veces no puede quitar la pausa. No, ya otra vez, esta es la serie. Bueno, y Omar también me ha visto hacer eso. No, ya, estaba en serio, era calentamiento. Y yo a veces digo, ¿cuántas veces Dios de verdad no tendría todos los argumentos como para sacarme del cuadro y volver a hacer otro Juan menos defectuoso, menos tronco? Pero Él me ama. Y me ama tanto que me enseña cómo amarlo a Él. Me ama tanto que estableció por mi bien, porque me ama, cómo debo amarlo. No en mis términos, sino a la luz de la palabra de Dios. Así que, ¿cómo aman? Es la gran pregunta. ¿Con ligereza o con temor? ¿Cómo aman? ¿Cómo aman a aquel que se supone que han predicado algunos de ustedes, que han oído muchas veces, que es su más grande amor? Y se los digo de esta manera, y tal vez diferente a las otras prédicas que hemos hecho o que yo he hecho, porque creo que es urgente dejar de caminar chueco en el amor de Cristo, porque el amor verdadero da fruto el temor, y el temor da fruto una vida recta delante de Dios.